¿Te has detenido a pensar que quizás el mayor peligro espiritual en tu vida no es el pecado que temes, sino el que ni siquiera ves? Mucha gente libra una guerra visible contra tentaciones evidentes, contra vicios que se anuncian a gritos, pero permanece totalmente ciega ante un enemigo mucho más sutil y letal. Este enemigo se esconde en las zonas de confort del corazón, se camufla de religiosidad, se protege con la excusa de que todo el mundo lo hace y se tolera por la pura fuerza de la costumbre. Pero el cielo no se rige por nuestras conveniencias humanas y el juicio de Dios no se equivoca. Hoy, el Espíritu Santo quiere sacudir tu alma con una verdad incómoda. Existen pecados que Dios aborrece, aunque sean completamente aceptables dentro de la iglesia. Y son precisamente estos pecados ocultos, olvidados e ignorados los que están llevando a muchos a una ruina silenciosa, a una sequedad espiritual devastadora e incluso a la perdición eterna. Si esta realidad te confronta, déjame pedirte un favor, de me gusta a este video para que más personas puedan escucharlo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas esta serie de mensajes que pueden cambiar tu perspectiva. Pero, ¿qué tan listo estás para confrontar la verdad que casi nadie se atreve a predicar? Abre tu corazón, porque este mensaje puede ser la sacudida que tu alma necesita para despertar antes de que sea demasiado tarde. El pecado que amordaza el cielo, la rebelión disfrazada de fe. Hay algo mucho más peligroso que un corazón abiertamente rebeldan. Es un corazón que finge sumisión, mientras, en el fondo, esconde una obstinada resistencia. El cielo no se deja engañar por palabras bonitas o gestos devocionales vacíos. A Dios no le impresionan unas manos levantadas si el corazón se opone a su voluntad. La rebelión encubierta es una de las armas más sofisticadas de Satanás para silenciar el mover del Espíritu en la vida de un creyente. Es el veneno que corta la comunicación con el cielo. Y lo que hace a este pecado tan grave no es solo lo que se hace, sino sobre todo lo que se rehúsa a hacer. Es ese tipo de desobediencia que se viste de celo, que cita versículos para justificar decisiones puramente carnales, que se aferra a las formas religiosas mientras rechaza abiertamente el comando divino. Saúl, elegido por Dios y ungido entre miles, recibió instrucciones claras, pero decidió obedecer solo a medias. Y esta obediencia selectiva le costó su reino y la presencia misma de Dios cuando el profeta Samuel lo confrontó. Saúl todavía intentó argumentar, pero sí sacrifiqué para el Señor. Lo hice para agradar a Dios. Pero el cielo no se mueve por nuestras intenciones humanas. Dios no quiere nuestros sacrificios en lugar de nuestra obediencia. La respuesta de Samuel resuena como un trueno sobre todos los que creen que pueden negociar con Dios. Obedecer es mejor que sacrificar, porque para Dios la rebelión a medias es tan grave como la hechicería. No es simplemente un error, es idolatría disfrazada. Es una declaración de que tu propia voluntad tiene más autoridad que la palabra de Dios. Tristemente, es exactamente lo que muchos hacen hoy. Van a la iglesia, sirven en ministerios, cantan en el coro, oran con elocuencia, pero guardan áreas de su vida que nunca entregan a relaciones que Dios ya les dijo que terminaran. Decisiones que les ha ordenado tomar, o prácticas que el Espíritu ya confrontó, pero que mantienen como si no importara. ¿Qué revela esto? Que el corazón aún se gobierna a sí mismo, que la apariencia de fe solo es una máscara para esconder la resistencia a la soberanía de Dios. Y Dios no lo tolera. Fíjate en la vida de Saúl. Después de su desobediencia, continuó en el trono por un tiempo, pero el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. Su liderazgo perdió la unción. Su mente se hundió en el tormento. Sus días se convirtieron en una sucesión de decisiones impulsivas, dominadas por el miedo y los celos. Comenzó tratando de preservar su nombre y terminó consultando a una HV Sarah. Eso es lo que hace la rebelión: aleja al hombre del consejo de Dios, hasta que solo queda el ruido de la confusión. Y lo más triste es que Saúl no se rebeló abiertamente. Él incluso creía que estaba haciendo lo correcto. Por eso, este pecado es tan ignorado. Es un ladrón silencioso que se cuela en el alma del que dice: yo sé lo que dice la Biblia. Pero mi caso es diferente. Habita en aquellos que eligen qué partes del Evangelio aceptar y cuáles seguirán ignorando. Ese tipo de fe no es fe, es una peligrosa manipulación espiritual. Es la negativa a entregarle todo a Dios. El problema de esta rebelión selectiva es que endurece el corazón con el tiempo. El creyente comienza escuchando la voz de Dios con claridad,
Luego, empieza a negociar. Después la ignora. Y finalmente, ya ni siquiera la oye. El cielo se silencia, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el corazón se ha vuelto sordo. El mismo espíritu que antes guiaba con claridad, ahora está entristecido, y el silencio se instala. La persona sigue yendo a la iglesia cantando himnos, pero su alma está seca. La palabra ya no corta, la oración ya no fluye, la presencia de Dios ya no se siente. El cielo está en silencio, y la causa se encuentra en el corazón rebelde. Por otro lado, la historia de David es la otra cara de la moneda. David pecó gravemente, adulteró, mintió, mandó a matar. Pero la diferencia fundamental entre él y Saúl fue su respuesta al ser confrontado. Cuando el profeta Natán lo expuso, David no argumentó, no intentó justificarse, ni escondió su culpa. Cayó de rodillas y clamó: he pecado contra el Señor. Es por eso que David fue restaurado, porque Dios no rechaza un corazón genuinamente arrepentido y quebrantado. Pero un corazón que resiste, que finge piedad y mantiene el control, es rechazado, aunque mantenga la apariencia de fe. Hoy en día, hay muchos que han perdido el favor de Dios, no por escándalos visibles, sino por una resistencia invisible. Personas que se han endurecido en áreas donde Dios ya ha hablado, ya ha advertido, ya ha señalado. Gente que ora, pero no escucha, que ayuna, pero no obedece, que canta, pero no se doblega. Esa es la rebelión espiritual disfrazada, el pecado que amordaza el cielo. Y quizás, mientras escuchas estas palabras, te das cuenta de que Dios está sacando a la luz algo que has evitado. Tal vez hay decisiones que necesitas tomar, pasos que ya te ha ordenado seguir, renuncias que has postergado. El Espíritu Santo te está mostrando que mientras haya resistencia, no habrá paz. Mientras sigas luchando con la voluntad de Dios, el cielo permanecerá en silencio. No te engages la apariencia. No sostiene una vida delante de Dios. Lo que Dios quiere es tu corazón por completo. Y si hoy Él está confrontando tu rebelión silenciosa, es porque todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Aún hay tiempo para doblegarte, para decir al Señor: aquí estoy, ya no quiero resistir. Esa oración, simple y sincera, tiene el poder de romper el silencio del cielo, de hacer que el Espíritu vuelva a hablar, de restaurar lo que se había perdido, porque Dios no rechaza a un corazón que se rinde totalmente, pero sí resiste a aquellos que se empeñan en fingir. No importa cuán hermosa sea la canción, cuán elocuente sea la oración, o cuán activa sea la agenda espiritual. Si el corazón está en rebelión, el cielo permanece en silencio, y no hay peor lugar para un creyente que estar espiritualmente activo, pero espiritualmente rechazado. El pecado que ciega el alma es la indiferencia hacia los demás. Existe un tipo de pecado que no grita, no escandaliza, no hace ruido, pero que pudre el alma por dentro. No se comete con las manos, ni con la boca, sino con la omisión del corazón. Es el pecado de la indiferencia, aquel que se calla cuando debería socorrer, que se aleja cuando debería acercarse, que cierra los ojos cuando el dolor del otro clama por misericordia. Este es el pecado que ciega el alma, porque hace al creyente incapaz de ver a su prójimo y por lo tanto incapaz de ver a Dios. A muchos creen que están bien con el Señor porque evitan los grandes pecados. No adulteran, no roban, no matan. Pero el juicio de Dios también cae sobre aquellos que simplemente no aman, que pasan por las necesidades de los demás como si fueran invisibles, que prefieren mantener su imagen limpia a ensuciarse las manos con las heridas. Los Kairos. Fue contra este tipo de fe muerta que Jesús habló en tantas ocasiones. La fe que se enorgullece de su apariencia, pero que no se doblega en compasión. La parábola del buen samaritano no es un cuento sobre bondad genérica, es una denuncia directa al corazón religioso, que se ha vuelto insensible. El sacerdote pasó de largo, el levita miró, pero siguió adelante. Solo el samaritano, alguien despreciado por la tradición, se detuvo, sintió compasión y cuidó de la herida. Jesús concluye la historia con una pregunta que hirió el orgullo de los religiosos. ¿Quién fue el prójimo de aquel hombre? Y el religioso, rogando saliva, tuvo que responder a él que tuvo misericordia. ¿Cuántos hoy están dentro de la iglesia, pero pasando de largo frente a los heridos? ¿Cuántos levantan las manos en el culto, pero nunca extienden una mano en la calle? ¿Cuántos dicen que aman a Dios, pero no se conmueven ante el sufrimiento humano? La Biblia es clara en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace commit pecado. Y esto no se trata de hacer grandes actos
o gestos públicos de generosidad. Se trata de no endurecer el corazón ante el dolor, de no tratar el sufrimiento ajeno como si fuera un problema de alguien más o una consecuencia natural de la vida. Existe una dureza del corazón que se disfraza de madurez espiritual, una voz interna que dice, ah no, es mi llamado, o no puedo involucrarme en todo. Pero la realidad es que el verdadero amor de Cristo no elige cuándo actuar. Se mueve hacia donde hay dolor, se inclina donde hay llanto, y se involucra incluso cuando es incómodo. La indiferencia es simplemente no sentir, y el que no siente, no ama. Y el que no ama, todavía no conoce a Dios, porque Él es la esencia misma del amor. Recuerda las palabras de Jesús sobre el juicio final. Según el Evangelio de Mateo, Él separará las ovejas de los cabritos, no en base a la doctrina que profesaban, sino en la compasión que manifestaron. Les dirá a los de su derecha, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Y ellos, sorprendidos, le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos en esas situaciones? A lo que Él responderá con una verdad contundente, cada vez que hiciste esto por uno de mis hermanos más humildes. Me lo hiciste a mí. Por el contrario, a los indiferentes les dirán, apártense de mí. ¿Te das cuenta? La indiferencia no es neutral. Es un pecado que hiere directamente el corazón de Dios, porque rechaza a quienes Él ama, niega el consuelo a quienes Él desea consolar, y se niega a ser un instrumento en las manos del Espíritu. Y detrás de esa fría máscara de indiferencia, ¿qué se esconde? Egoísmo, miedo, comodidad, la incapacidad de salir de nuestra burbuja de seguridad para tocar el dolor del mundo. Pero el que ama siempre se expone. El que ama siempre se entrega. Es imposible decir que sigues a Cristo mientras ignoras a los caídos al borde del camino. El apóstol Juan lo escribió con absoluta franqueza así. Alguien tiene bienes materiales y ve a su hermano en necesidad, pero no se compadece de él. ¿Cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Es una pregunta que no necesita respuesta, porque la verdad se revela en su propia formulación. Donde no hay compasión, la presencia de Dios se enfría. Donde hay ojos cerrados, no hay luz. Esta ceguera espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con pequeñas justificaciones. Con él no es mi problema. Con el que se las arregle solo. Con él tengo suficientes problemas propios. Y así, poco a poco, el corazón se va volviendo de piedra. La empatía se atrofia y la fe se convierte en una simple formalidad. Pero Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento profundo, a un espíritu de quebrantamiento y a una sensibilidad renovada. De nada sirve cantar sobre el cielo mientras somos indiferentes al sufrimiento en la tierra. De nada vale predicar sobre la salvación e ignorar a los que están perdidos y gritando en silencio a nuestro alrededor. El amor que no se mueve es una mentira. La fe que no se manifiesta en misericordia está muerta. El evangelio sin compasión es solo religiosidad vacía. Y muchos de los que hoy se sienten seguros corren un riesgo eterno, porque la dureza del corazón es una señal clara de apostasía silenciosa. No se trata solamente de ayudar a los pobres, se trata de tener un corazón que se conmueve, un corazón que sufre con los que sufren, que llora con los que lloran, que está dispuesto a cargar las cargas de los demás, porque esa es la esencia misma de la ley de Cristo. Quizás te preguntas, ¿pero qué puedo hacer si el mundo está lleno de dolor? Precisamente por eso, Dios te quiere usar. No fuiste llamado a salvar el mundo entero, pero sí fuiste llamado a no ser indiferente ante la persona que Dios ponga en tu camino. Un solo gesto, una palabra de aliento, un oído atento, una ayuda concreta pueden convertirse en un instrumento del cielo en la vida de alguien. Y más que eso, pueden ser tu propia salvación contra el veneno de la frialdad espiritual. Si hoy el Espíritu Santo te confronta con este pecado, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete, pide que te devuelva la sensibilidad, pide ojos para ver, pide verdadera compasión. Porque mientras ignoras a los que han caído en el camino, el cielo también permanece en silencio. Pero cuando te mueves en amor, incluso sin palabras, Dios se mueve contigo. Y entonces la luz vuelve a brillar, el alma vuelve a respirar, y la presencia de Dios vuelve a fluir en el lugar donde la indiferencia ha sido quebrantada. El tercer pecado que Dios aborrece en silencio es la soberbia espiritual. No hold. A pecado no tiene el escándalo del adulterio, ni el peso visible de un asesinato. Entra por las grietas más sutiles del alma, a través de oraciones bellas, discursos llenos de versículos,
y comparaciones internas con aquellos que aún parecen estar caídos. La soberbia espiritual no grita, susurra con una voz apacible, y por eso mismo es la más peligrosa. Es el veneno que paraliza un corazón que antes era sensible a la presencia de Dios. La persona se convence de que está de pie, cuando en realidad ya ha caído por dentro. Y lo más grave en la Biblia dice que Dios mismo se opone a ella. Cuando la Escritura afirma que Dios resiste al soberbio, es una declaración de guerra espiritual, porque no es Satanás quien se opone al arrogante. Es el propio Dios en aquel que debería ser tu refugio, tu socorro y tu fortaleza. Se convierte en tu resistencia. No hay otro pecado en el Nuevo Testamento con una declaración tan directa. Ni siquiera se dice que Dios resiste al adúltero, al ladrón o al mentiroso, pero sí al soberbio. ¿Por qué? Porque la soberbia espiritual construye un trono para el propio ego e intenta colocar a Dios como un sirviente de nuestra religión. Jesús nos dio una parábola que expone este veneno con una precisión escalofriante. 2 hombres subieron al templo a orar, a un fariseo y un publicano. El fariseo se paró con palabras grandilocuentes y una postura de superioridad, diciendo: «A Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres». No pedía perdón, no se veía a sí mismo como un necesitado, no doblaba su corazón. Se comparaba, se enaltecía, se exaltaba. Mientras hablaba, sus ojos estaban puestos más en sí mismo que en Dios, en el publicano. En cambio, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo. Se golpeaba el pecho, suplicando: «Ten misericordia de mí, que soy un pecador». Y Jesús nos revela que este hombre, y no el fariseo, regresó a su casa justificado. El cielo se movió hacia el quebrantado e ignoró al religioso. ¿Por qué? Porque Dios no habita en tronos humanos. Él se acerca a los humildes, a los contritos, a los que reconocen su propia miseria y no la disfrazan con una espiritualidad de fachada. La soberbia espiritual no nace del mundo, nace dentro de la religión, en los pasillos de las iglesias, en la boca de los que predican con elocuencia, en los ministerios que se han convertido en escenarios y en los corazones que se inflan de vanidad por su conocimiento bíblico, su tiempo de fe o sus experiencias con Dios, y es traicionera porque no se revela de golpe. Comienza con un sutil sentimiento de superioridad. Luego viene el juicio disfrazado de discernimiento, la frialdad con los más débiles. Luego el rechazo al arrepentimiento y al final el distanciamiento de la gracia, incluso si el cuerpo sigue yendo al templo. Fue este orgullo el que expulsó a Lucifer del cielo. Estaba rodeado de la gloria de Dios, pero en su corazón nació la vanidad. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. No quiso alejarse de Dios, quiso ser como Dios. Y eso es lo que la soberbia espiritual le hace al creyente. Coloca a la criatura en el lugar del Creador. La persona ya no depende del Espíritu, sino que actúa en piloto automático. Ya no busca dirección, asume que lo sabe todo. Ya no teme caer, cree que está por encima del riesgo. Y esa ilusión siempre precede a la caída. El soberbio no aprende, no escucha, no se arrepiente. Prefiere tener la razón a ser sanado. Y muchas veces, esa misma persona se convierte en un modelo para otros, perpetuando una espiritualidad de fachada, donde no hay lágrimas, ni confesión, ni cruz, solo palabras bonitas y corazones vacíos. Es perfectamente posible conocer la Biblia, de principio a fin, y aún así, ser resistido por Dios. Es posible orar todos los días sin que el cielo se mueva. Es posible predicar con una elocuencia asombrosa y no tener unción, porque la unción divina no se derrama sobre el orgullo. La gloria de Dios no desciende sobre un corazón arrogante. Él se inclina donde hay tierra, se revela donde hay humildad y se derrama donde hay verdad. Esta arrogancia espiritual también contamina la forma en que vemos a los demás. El hermano que tropieza ya no es alguien que necesita ser restaurado, sino un simple ejemplo de lo que no se debe ser. La joven que se ha apartado de los caminos de Dios ya no es una hija que necesita ser rescatada, sino una mancha para la reputación de la iglesia. El visitante nuevo y extraño ya no es un alma que se debe recibir con amor, sino un desconocido que debe ser vigilado. Y así, la gracia se va bloqueando, el flujo del Espíritu Santo se va secando, y el ambiente se vuelve pesado, frío y sin piedad, tal como era la mentalidad de los fariseos, expertos en señalar los pecados de los demás, pero ciegos ante lo suyo. Incluso entre aquellos que claman por un avivamiento, la soberbia puede ser el mayor obstáculo, porque el avivamiento verdadero no visita los escenarios de la exhibición,
sino los corazones postrados. No se manifiesta donde hay competencia espiritual, sino donde hay una sed genuina por más de Dios. Mucha gente pide por fuego, pero se niega a bajar de su pedestal de superioridad. Y mientras tanto, el cielo permanece cerrado, porque Dios resiste al arrogante. La verdadera restauración solo comienza cuando el ser humano desciende, cuando reconoce que, sin la misericordia de Dios, no es absolutamente nada. Comienza cuando mira a cualquier pecador y dice, ahí pude haber estado yo. Cuando se ve a sí mismo como un necesitado de la misma gracia que predica, cuando deja de tratar de impresionar a Dios y simplemente empieza a confesar su verdad en ese lugar. Y solo en ese lugar, Dios comienza a obrar, porque ahí hay espacio para su gloria. Si hoy hay dentro de ti algún sentimiento de autosuficiencia espiritual, déjalo caer ahora mismo. Si has comenzado a compararte con otros y a sentirte mejor, huye de ese veneno. Si tienes dificultad para escuchar una palabra de corrección, detente y dobla tus rodillas, porque Dios no puede obrar a través de ti hasta que no haya obrado primero dentro de ti. Y para que eso suceda, necesita derribar el altar de la soberbia. La palabra dice que el Señor exalta a los humildes, y esta exaltación no es visibilidad, ni fama, ni reconocimiento humano. Es su presencia, es su fuego, es intimidad, es la restauración del alma. Y todo esto comienza donde el orgullo termina, donde el ser humano deja de intentar parecer justo y simplemente se lanza, desnudo y quebrantado, ante el Dios que lo ve todo. No es la apariencia de santidad lo que atrae al cielo, es el arrepentimiento sincero, la humillación genuina, la confesión sin filtros, porque lo que Dios busca no es la perfección sino la verdad en lo íntimo, la verdad en el dolor, la verdad en la rendición. Y cuando esa verdad es encontrada, la soberbia muere y el corazón vuelve a vivir. El pecado que apaga al espíritu es el chisme santificado. Se presenta con una sonrisa, se viste con el ropaje de la espiritualidad y a menudo va acompañado de un suspiro piadoso, una voz suave y frases como necesitamos orar por fulano, o supe de algo muy serio, pero solo te lo estoy contando para que intercedas. Pero detrás de esa apariencia de celo, de cuidado, de interés por el bienestar del otro, se esconde uno de los pecados más destructivos e ignorados dentro de la iglesia en el chisme santificado. No se considera pecado porque se camufla de oración, de consejo, de preocupación por la sana doctrina. Sin embargo, Santiago, el hermano de Jesús, fue directo a la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es encendida por el infierno. Sí, por el infierno. Porque una lengua sin freno tiene el poder de destruir lo que tardó años en construirse. Un hogar puede ser arruinado por una sola palabra maliciosa. Una iglesia puede dividirse por un comentario sutil. Una amistad puede morir por una frase distorsionada. Y lo más grave, el mover del Espíritu Santo puede ser interrumpido cuando este pecado es tolerado. Hay quienes piensan que el chisme es solo una falla social, un desliz humano menor, pero la Biblia lo trata con extrema severidad. Pork revela. Una alma superficial, sin temor, sin dominio propio y sin amor genuino. La persona que alimenta el chisme se coloca a sí misma en la posición de juez de los demás. Observa, interpreta, distorsiona y esparce, aunque lo envuelva en espiritualidad. Y lo más peligroso es que este pecado no necesita un micrófono. Crece en círculos de conversación, en grupos de mensajería, en llamadas telefónicas largas e incluso en reuniones de oración. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Miriam, la hermana de Moisés. Ella no era una mujer cualquiera, era profetisa, tenía autoridad espiritual y había visto el mar abrirse ante sus ojos. Pero en el libro de Números, ella y Aarón comenzaron a murmurar contra Moisés. Lo que empezó como un simple comentario sobre una decisión personal, se convirtió en una afrenta contra el liderazgo que Dios había establecido. Y la Biblia dice algo asombroso. El Señor oyó aquello, el cielo escuchó la conversación. Dios no ignoró el susurro. Él descendió en una nube, los confrontó y juzgó el pecado de Miriam. Fue herida con lepra y solo se restauró porque Moisés intercedió por ella. Esto no es solo una historia antigua, es una señal clara de que el Señor no tolera la maledicencia contra sus escogidos. La lengua que hiere en secreto, hiere al propio Dios. Y hoy en día, hay muchos leprosos espirituales, con ministerios estancados, oraciones sin respuesta y un cielo cerrado, no por pecados visibles, sino por chismes ignorados. El chisme, incluso cuando se hace entre sonrisas, es una violencia espiritual, es un atentado contra la unidad del cuerpo de Cristo,
porque el Evangelio es comunión, edificación mutua, es honra, y donde hay una lengua suelta, no hay edificación, sino destrucción. Donde no hay comunión, hay división. Y donde hay división, hay una brecha. Y donde hay una brecha, el Espíritu Santo se retira. No porque sea frágil, sino porque es santo. Él no habita en ambientes donde los hermanos se hieren con palabras disfrazadas de piedad. ¿Cuántas iglesias han dejado de crecer espiritualmente porque el chisme se volvió su cultura? ¿Cuántos líderes han sido debilitados porque los miembros prefirieron comentar sus decisiones en lugar de interceder por ellas? ¿Cuántos jóvenes han dejado su servicio por causa de miradas de juicio, acompañadas de susurros en los pasillos? Why todo? Esto ocurre sin escándalos públicos, solo con palabras dichas entre hermanos, pero Dios lo escucha y se resiste. El apóstol Pablo fue muy claro en sus cartas, advirtiendo a los Gálatas así: se muerden y se devoran unos a otros. Cuidado, no sea que se consuman también unos a otros. La iglesia no necesita enemigos externos para ser destruida. Puede ser consumida desde adentro, palabra por palabra. Y eso sucede cuando los miembros pierden el temor y usan la boca para herir en lugar de sanar. Y no creas que esto se limita a los que esparcen el chisme. Los que lo escuchan también son cómplices. El que oye un chisme sin confrontar, sin corregir, sin cortar el mal de raíz, también está involucrado. El silencio cómplice valida el pecado y el Espíritu Santo lo ve. Cuando alguien se acerca y te dice: no le cuentes a nadie, pero ahí mismo comienza el pecado, porque lo que es oculto y no edifica es obra de las tinieblas, y lo que es de las tinieblas, Dios lo aborrece. Lo que el Señor espera de su pueblo es integridad, verdad y pureza de intención. LQREQ, la boca del creyente, sea una fuente de vida, de bendición y de sabiduría. Él quiere que tus labios proclamen salvación, no juicio, que tu boca comparta esperanza, no acusaciones, que siembre sanación, no veneno. Y esto, amigo mío, comienza en lo secreto, con un compromiso personal de no seguir alimentando el fuego del infierno con tu propia lengua. Sí, hoy el Espíritu de Dios te está confrontando con este pecado. No huyas, reconócelo, pide perdón y suplica por un nuevo corazón, porque la verdadera restauración solo empieza cuando la confesión es genuina, cuando la lengua se calla para que el Espíritu hable, cuando el deseo de comentar es sustituido por el anhelo de orar, cuando la curiosidad es crucificada y el amor resucita. Y si tú has sido blanco de chismes, quiero que sepas esto: el mismo Dios que escuchó la murmuración contra Moisés, hoy escucha lo que dicen de ti. Y Él es un juez justo, Él protege la reputación de sus hijos. Notate, con la carne no devuelvas el golpe con la misma moneda. Confía, porque el Señor hará justicia, pero por encima de todo, pídele que te mantenga lejos de este pecado, que te guarde de ser un instrumento de división y que te enseñe a usar tu boca para su gloria. Porque cuando el chisme cesa, el cielo vuelve a abrirse y el espíritu vuelve. El último pecado que aprisiona el alma es el resentimiento cultivado. No es ruido, no es visible a simple vista, pero es una de las cadenas más pesadas que alguien puede cargar. El resentimiento no invade el alma de repente, se instala en silencio, a menudo justo después de una herida no sanada, una palabra que dolió, una traición inesperada. Y ahí se queda, alimentado por recuerdos que se repiten una y otra vez, por conversaciones internas que solo construyen argumentos y dolor. El resentimiento es un veneno emocional con el que muchos creyentes han aprendido a convivir, como si fuera algo normal, pero Dios no lo considera un asunto menor. El mismo Jesús lo dijo sin rodeos: así no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. Esto no es solo un obstáculo emocional, es una barrera espiritual. El resentimiento bloquea la comunión con el Padre, construye un muro entre tu corazón y la gracia de Dios, y no importa cuánto ores, cuánto cantes o cuánto ayunes, si en tu alma hay un rencor anidado, hay una barrera que el cielo no ignora. El perdón es una de las columnas fundamentales del Evangelio. Sin él, toda la estructura espiritual se derrumba. No hay salvación donde hay un corazón endurecido. No hay cielo abierto donde hay un alma que se niega a perdonar. Jesús contó una parábola que expone este principio con una fuerza dramática. Un hombre le debía una deuda millonaria a un rey, una suma imposible de pagar. Clamó por misericordia, y el rey, movido a compasión, le perdonó todo. Pero poco después,
Ese mismo hombre se encontró con un compañero que le debía una cantidad insignificante, y a pesar de haber sido perdonado de una deuda infinitamente mayor, lo agarró del cuello, le exigió el pago y lo arrojó a la cárcel. Cuando el rey se enteró, se indignó. Siervo malvado, yo te perdoné toda tu deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero? Y entonces lo entregó a los verdugos. La parábola termina con Jesús diciendo que así también hará el Padre Celestial con todo aquel que no perdone de corazón a su hermano. El perdón que Dios espera no es un gesto superficial, es real, es profundo, es un acto del corazón. No es un sentimiento que esperas tener un día, es una decisión que se toma a la luz de la cruz. Perdonar no es justificar el error del otro, es reconocer que frente a la deuda que tú mismo tenías con Dios, cualquier ofensa que alguien te hizo es demasiado pequeña para mantenerte cautivo. El resentimiento hace que tu alma quede encadenada a quien te hirió. Es como estar atado a la persona que más quieres olvidar. Puedes cambiar de ciudad, puedes dejar de hablarle, puedes fingir que no te importa, pero mientras no la perdones, vive dentro de ti. Y lo que es peor, ocupa el lugar que debería ser del Espíritu Santo, porque donde hay amargura, la presencia de Dios no puede fluir. Donde hay odio secreto, la oración no sube, y la fe no se sostiene en una memoria contaminada. Muchos están sufriendo hoy, no por ataques externos, sino por resentimientos internos, enfermedades, agotamiento mental, frialdad espiritual. En muchos casos, son consecuencias de años de heridas tragadas y nunca entregadas al Señor en el corazón. Se vuelve un campo de batalla, donde la ofensa del pasado sigue luchando contra la promesa del futuro, y lo que debería haber sido dejado en la cruz se convierte en un altar de dolor que te roba la alegría, la libertad y la paz. El problema es que el resentimiento se disfraza muy bien, se viste con la ropa de la autojusticia. Solo quiero mi distancia, solo me estoy protegiendo de quien me lastimó. No es odio, es solo precaución. Pero lo que se esconde detrás de esto, la mayoría de las veces, es la negación de entregar la herida a Dios. Es el intento de castigar al otro con el silencio, con el desprecio. Pero la realidad es que el único castigado eres tú mismo. La falta de perdón te aprisiona en una celda que tú mismo cierras por dentro. La palabra de Dios nos llama a la reconciliación no como una opción, sino como una urgencia. Jesús dijo que si estás en el altar para ofrecer tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, debes dejarla allí, ir a reconciliarte y luego volver a adorar. Esto demuestra la seriedad con la que el cielo se toma los asuntos del corazón. El culto no es aceptado cuando hay división interna. La adoración es interrumpida cuando el corazón no refleja la paz de Cristo. No es fácil perdonar, no es un proceso automático, no se siente liviano al principio, pero es necesario y es posible, porque el Espíritu Santo te capacita para ello. La decisión es tuya, pero la fuerza viene de Él. No tienes que esperar a sentir el deseo. Debes posicionarte ante la cruz y decir: Señor, hoy decido liberar este perdón. No quiero seguir manteniendo esta prisión dentro de mí. Y entonces, día a día, esa elección se convierte en sanidad. El Espíritu de Dios no habita en un corazón dividido entre la gracia y el odio. Él busca moradas de paz, corazones quebrantados, vidas que, a pesar de haber sido heridas, decidieron no tomar venganza. Y hay un poder sobrenatural en ello, porque cuando perdonas, te alineas con el carácter de Dios, honras la sangre que te lavó, rompes el ciclo del mal y abres las puertas del cielo sobre tu propia vida. Muchos milagros están detenidos por resentimientos no confesados. Muchos ministerios no avanzan, porque aún hay personas del pasado que permanecen como sombras en las emociones del presente. Muchas relaciones están marcadas por bloqueos que podrían haberse sanado con un simple gesto de humildad. No esperes a que el otro pida perdón. No busques la justicia terrenal. Libera, entrega el juicio en las manos de Dios, y la paz volverá a reinar. Si quieres caminar con Cristo, necesitas aprender a perdonar como Él perdonó. Él fue traicionado, escupido, golpeado y crucificado. Y aún así, dijo: Padre, perdónalos. El perdón de Jesús no fue condicional. Él no esperó el arrepentimiento de sus agresores para liberar su amor. Él decidió perdonar porque sabía que esa era la única forma de salvarnos. Y si somos suyos, debemos aprender a hacer lo mismo. La verdadera libertad del alma no llega cuando el otro cambia, llega cuando tú decides perdonar. Llega cuando dejas de cargar pesos que no fueron hechos para ti. Llega cuando eliges obedecer, incluso
sin entender. Llega cuando confías en que el perdón es el camino a la sanidad, no a la debilidad. Y es en ese camino que la gracia vuelve a operar, la presencia de Dios vuelve a fluir y tu corazón vuelve a amar. Porque donde hay perdón, hay Dios, y donde hay Dios, no hay cadenas, no hay oscuridad y no hay condenación. Donde hay Dios, no hay espacio para la prisión. El pecado que mata en silencio es la envidia disfrazada de celo espiritual. Cuando la envidia se cuela en ambientes de fe, se viste con ropajes de santidad, se esconde detrás de un supuesto discernimiento, de observaciones maduras y de una preocupación por el Evangelio. Nos hace decir no es envidia, es que no estoy de acuerdo con su forma de hacer las cosas, o no veo unción en lo que está haciendo. Parece más vanidad que un llamado de Dios, pero detrás de ese barniz de espiritualidad, el corazón ya está contaminado. Lo que debería ser honra se convierte en crítica. Lo que era para ser comunión se transforma en competencia. Santiago fue enfático en porque donde hay envidia y egoísmo, ahí hay confusión y toda obra perversa. La envidia, no solo hire, abre la puerta a una secuencia de destrucciones, genera división, susurros, caos y sabotaje silencioso. No se detiene hasta que su blanco es disminuido, opacado o alejado. Y muchas veces, quien carga este veneno ni siquiera se da cuenta de que ya está siendo usado por la oscuridad para apagar la luz que Dios encendió en otra persona. Caín es el primer y más claro ejemplo de esto. Él y su hermano Abel ofrecieron sacrificios ante Dios. El Señor se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín. Y en lugar de buscar mejorar su ofrenda, Caín permitió que la envidia creciera en su interior. Dios lo advirtió. El pecado ya está a la puerta. Su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, no lo dominó y la envidia mató. Azuham asesinó la comunión y profanó el altar con sangre inocente. Todo porque un corazón no supo lidiar con el éxito de otro. Es el mismo espíritu que actuó en los hermanos de José. Él no tuvo la culpa de ser amado, de soñar, de llevar una promesa, pero su túnica colorida provocó ira. Su posición como hijo favorito generó odio, y sus sueños despertaron una furia oculta. Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, y le mintieron a su padre para encubrir el crimen. Todo esto impulsado por un sentimiento que comienza con comparaciones y termina en una destrucción total. Y lo más triste es que este mismo espíritu sigue actuando hoy en medio del pueblo de Dios, cuando alguien es levantado a una posición de liderazgo. Otro se pregunta, ¿por qué él y no yo? Cuando la canción de un hermano toca corazones. Hay quien comenta, ahora se siente especial. Cuando una hermana comienza a crecer espiritualmente, surgen los susurros, he cambiado mucho. No sé si es de Dios. Así, lo que debería ser motivo de alegría, se convierte en una semilla de división. La envidia no puede tolerar que Dios use a alguien más que a uno mismo. Le incomoda el brillo ajeno, el avance de otros, la honra que recibe alguien a quien considera menos preparado. Y cuando no puede atacar directamente, se disfraza, usando cumplidos con veneno. Predica bien, pero le falta madurar. Tiene carisma, pero le falta profundidad. Este tipo de palabras no edifican, sino que Caín y el cielo se resiste a ese tipo de veneno. Jesús mismo fue crucificado porque los líderes religiosos lo envidiaban. Sabían que su unción era real, pero que la gente lo seguía, y eso les incomodaba profundamente. El Evangelio de Mateo registra que Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Si la envidia fue capaz de llevar al Hijo de Dios a la cruz, imagina lo que puede hacer en nuestras iglesias, ministerios y relaciones si no la arrancamos de raíz. La envidia distorsiona la identidad, hace que el creyente mire al otro en lugar de a Dios. En lugar de buscar su propio llamado, desea él. En lugar de celebrar lo que el Señor está haciendo, critica cómo lo está haciendo. Y este espíritu se esparce, no se queda aislado. Buscau oídos receptivos, encuentra corazones vulnerables y contamina la atmósfera espiritual. Y cuando menos lo esperamos, el ambiente está lleno de competencia disfrazada de santidad. La envidia es un pecado mortal porque no solo daña al prójimo, nos aleja de Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios, a quien no veo, si no puedo soportar ver a mi hermano ser bendecido? ¿Cómo puedo decir que ando en la luz si el éxito de otro me oscurece por dentro? ¿Cómo puedo clamar por un avivamiento si me incomoda quien carga el fuego? La respuesta es simple, no puedo. Es una incoherencia total. Y Dios no se mueve en ambientes de incoherencia.
El Espíritu Santo opera donde hay honor, donde hay verdad, donde hay celebración mutua, donde hay libertad para que el otro crezca sin ser atacado por ello. Esta postura no nace de forma natural, debe ser cultivada, debe ser una decisión. Yo elijo alegrarme, yo elijo honrar, yo elijo no permitir que la envidia me domine, porque no se va sola, debe ser confrontada con la cruz. El antídoto contra la envidia es la gratitud. Cuando estás agradecido por lo que Dios te ha dado, dejas de codiciar lo que le dio a otro. Cuando reconoces que hay un propósito exclusivo, sabra tu vida, dejas de querer el lugar de alguien más. Y cuando entiendes que la gloria es solo de Dios, el éxito de tu hermano no es una amenaza, es una señal de que el reino está avanzando, y eso debe ser celebrado en sí. Hoy te das cuenta de que te has involucrado en pensamientos de comparación, críticas constantes o incomodidad con el crecimiento de otros. Detente ahora, no lo justifiques, arrepiéntete, porque este pecado, incluso en silencio, mata tu alegría, tu paz y tu comunión. Cierra el cielo sobre ti, contamina tu adoración y te impide fluir. El Espíritu Santo no comparte espacio con la envidia. Que cada uno sepa encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Que cada miembro funcione con honor, humildad y gratitud. Porque no hay competencia en el reino, hay complementación. El brazo no compite con la pierna. El ojo no envidia al oído. Cada parte tiene su función y todas deben regocijarse juntas. Ese es el plan de Dios. La envidia no tiene lugar en la vida de un nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento genera un nuevo corazón, y un nuevo corazón se alegra con la gloria de Dios, incluso cuando se manifiesta en la vida de otros. Este es un signo de madurez. Es la señal de un corazón que ya murió al ego. Y este es el tipo de corazón que el cielo puede usar sin límites. Y finalmente, el último pecado que deforma el evangelio, la mentira disfrazada de verdad. No es adulterar toda la palabra para perder el camino. Basta con moldearla sutilmente a los deseos humanos. Basta con suavizar el mensaje de la cruz. Basta con omitir el arrepentimiento y exaltar el bienestar. Basta con mantener los textos bíblicos, pero retirarles la verdad y el poder que contienen. Así, el veneno de la mentira se infiltra donde antes había pureza, y lo que era la palabra viva se convierte en un discurso conveniente. Este es el pecado que más distorsiona el cuerpo de Cristo, la mentira disfrazada de verdad. El profeta Isaías escribió con dolor: «Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo». Y esa es la generación en la que vivimos, una que invierte los valores, que distorsiona los principios, que reescribe las doctrinas para que encajen en los caprichos del momento. La mentira, cuando entra en el altar, no lo hace con una apariencia grotesca. Se viste de luz, usa un vocabulario religioso, y por eso mismo, engaña incluso a aquellos que tienen años en la fe. El problema no es solo el engaño, sino lo mucho que se parece a la verdad. Así fue con Ananías y Zafira. Ellos no eran impíos, no eran gente de fuera, eran miembros de la iglesia primitiva, gente que no le mintió a los hombres, sino directamente al Espíritu Santo. Por eso, el llamado de hoy es a la sinceridad, a la verdad, a la entrega total de tu corazón. Porque en el lugar donde la luz se encuentra con la verdad, ahí mismo no hay lugar para la oscuridad, y solo ahí puedes ser verdaderamente libre. Aunque veían señales, que participaban en la comunión de los santos y que oían a los apóstoles, pero mintieron al Espíritu Santo, no porque dijeran algo directamente blasfemo, sino porque simularon una entrega que no era real. Vendieron una propiedad y retuvieron parte del valor, pero se presentaron como si lo hubieran dado todo. No fue el dinero, sino la apariencia de santidad que ocultaba la verdad. El juicio de Dios vino de forma inmediata. La mentira espiritual no necesita palabras falsas. Puede vivir en el silencio de quien sabe lo que es correcto. Poro, no lo dais. En la omisión de quien ve un error, pero no lo confronta. O en la manipulación de textos sagrados para favorecer intereses personales, doctrinas populares o movimientos humanos. Y este tipo de mentira no solo hiere la verdad, hiere el temor de Dios, elimina del corazón la reverencia ante su presencia. Reemplaza la cruz con la comodidad, el llamado con el marketing y la entrega con la autopromoción. Y cuando esto sucede, el Espíritu Santo se aleja. Hoy en día, muchos viven como si pudieran negociar con la palabra. Usan versículos como una justificación, no como una dirección. Apropian promesas para sí, pero ignoran los mandamientos. Llaman interpretación a lo que en realidad es una resistencia al arrepentimiento.
moldean el evangelio a su gusto, pero no permiten que moldee su carácter. El resultado es una fe superficial, emocional y centrada en el hombre. Una fe que celebra los dones, pero olvida el fruto, que ama los milagros, pero rechaza la renuncia, que habla del cielo, pero no quiere soltar el mundo. Y todo eso es una mentira, porque el verdadero evangelio exige un cambio. Llama al arrepentimiento, no disfraza el pecado, lo confronta, no alivia la conciencia, la transforma. El evangelio de Jesús nunca fue conveniente. Fue duro, fue estrecho, fue cortante, pero fue y sigue siendo el único camino a la salvación. La mentira disfrazada de verdad también aparece cuando usamos la Biblia para justificar conductas que el Espíritu ya ha condenado. Cuando alguien trata de encontrar un punto de equilibrio entre el pecado y la santidad. Cuando say dice, Dios conoce mi corazón para justificar la desobediencia. Sí, Dios conoce tu corazón. Y eso debería generar temor, no una excusa. El problema no es la ignorancia, es la resistencia. Muchos saben lo que es correcto y lo que es santo, pero eligen una mentira cómoda en lugar de una verdad liberadora. Lo que Dios quiere de nosotros es verdad en lo más íntimo, no perfección, no máscaras, no discursos bonitos, sino un corazón que diga, Señor, aquí está mi verdad con todas mis fallas, pero sin disfraces. La mentira, incluso si es pequeña, bien intencionada o está disfrazada, es una ofensa contra el Espíritu, porque Él es el Espíritu de la verdad. Él no habita en la duplicidad, no coopera con el engaño y no unge la falsedad. La mentira también destruye la confianza en la comunidad. Cuando alguien vive una apariencia que no coincide con la realidad, no solo se ve afectada su propia fe, sino también la de los demás. Los jóvenes se decepcionan, los nuevos creyentes se escandalizan, la iglesia se vuelve escéptica y el enemigo sonríe, porque no necesita atacar desde afuera cuando ya hay corrupción por dentro. Por eso, el juicio sobre Ananías y Zafira fue tan inmediato. Dios estaba protegiendo la santidad del cuerpo, preservando el temor y mostrando que no se juega con la verdad. Es posible predicar, cantar, servir y liderar, y aún así mentir. Mentir al declarar una vida consagrada que no existe. Mentir al presentarse como una referencia mientras se vive en lo oculto. Mentir al enseñar doctrinas que agradan, pero que no liberan. Mentir al decir amén con los labios, pero no con las acciones. Este tipo de engaño se propaga. YLOQ parece solo una desviación teológica. Se convierte en una herejía vivida, un estilo de vida que niega la cruz, aunque se cargue una Biblia. Dios está llamando a su pueblo a volver a la verdad, a la palabra sin maquillaje, al arrepentimiento real, a la santidad sin actuación, al evangelio de la cruz, de la sangre, del arrepentimiento y de la resurrección. Cualquier otra cosa es una mentira, y la mentira no salva, la mentira aleja, la mentira enferma, la mentira apaga el fuego del Espíritu, la mentira destruye lo que la gracia quiere levantar. La verdad puede doler, pero sana, puede cortar, pero restaura, puede humillar, pero luego exalta, porque donde hay verdad, hay presencia, donde hay luz, hay vida, donde hay sinceridad, hay renovation. Dios no rechaza al pecador sincero, pero sí al justo que finge serlo, no porque ame más al débil, sino porque solo puede transformar a quien se muestra tal como es en realidad. No hay lugar para un evangelio que no confronta, para una fe que no cuestiona, o para un discipulado que no denuncia el error. La iglesia no fue llamada a entretener, sino a despertar. No fue comisionada para agradar, sino para anunciar. Y ese anuncio debe ser verdadero, aunque cueste el rechazo, aunque se cierren puertas, aunque cause incomodidad, porque la única verdad que libera es la que no se vende. Quien ama la verdad será odiado por el mundo, pero será reconocido en el cielo. Quien rechaza la mentira, aunque se encuentre solo, camina con el Espíritu, porque la verdad es una persona, y su nombre es Jesús. Él no se asocia con la falsedad, no comparte el púlpito con el engaño, no divide el altar con la vanidad. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y si encuentra a uno tan solo a no, que digan, Señor, elijo la verdad aunque me duela. Ese será lleno del Espíritu, guardado por el Padre y útil en su reino. La mentira ha deformado muchos corazones, pero hoy es el día de renunciar al engaño, de tirar las máscaras, de abrazar la palabra tal como es y de dejar que la luz entre en los lugares oscuros. Porque cuando la verdad reina, Dios habita. Y donde Dios habita, no hay más espacio para ninguna mentira. Que el Señor te vista con la verdad, te libre de toda apariencia de engaño
y renueve tu corazón con temor, sinceridad y arrepentimiento. Que la presencia del Espíritu Santo habite en ti con total libertad y que tu vida sea un reflejo puro y sin distorsiones del Evangelio genuino, para la gloria de Dios. Amén.